Buenos días a todos y bienvenidos a todos los participantes de habla hispana a este seminario web que ha sido organizado por el Comité de Paracanotaje de la Federación Internacional de Canotaje en cooperación con la Confederación Panamericana de Canoas, que además estará disponible en directo en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Piragüismo y posteriormente a través del canal de Planet Canoe para los espectadores que quieran aprender más sobre paracanotaje en un futuro. Desde la Federación Internacional de Canotaje nos envían un agradecimiento especial a la Federación Española por nuestra ayuda con este seminario y agradece también a los presentadores, el doctor Raúl Smith, Mónica Hernández, ambos de Chile, e Ismael Wali, de la Federación Española, así como Fátima Fernández, de Brasil, jefa de clasificación de la ICF, y Jean-Christophe Gonod, miembro del comité de paracanoe de la ICF. El paracanotaje ha crecido rápidamente en todo el mundo y es un placer ver hoy a tantas personas interesadas por esta modalidad deportiva. Este seminario tendrá presentaciones técnicas sobre cómo hacer paracanotaje de una manera simple y una presentación sobre el sistema de clasificación de atletas para las competiciones deportivas paralímpicas. Si bien el sistema de clasificación no incluye todas las categorías de discapacidad, un grupo amplio y diverso de personas de cualquier habilidad pueden disfrutar del paracanotaje. En palabras de John, el mejor momento para comenzar un programa de paracanoe fue en el año 2009, en el primer campeonato mundial. Y el siguiente mejor momento para comenzar una actividad de paracanotaje en su país, región o club es ahora, este mismo momento. Esperamos que disfruten mucho de estas presentaciones y no duden en hacer preguntas en la sección que tenemos en esta plataforma de chat o también en las preguntas y respuestas, preferiblemente en la sección de preguntas y respuestas que veréis en la parte de abajo de la plataforma. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar con la primera presentación que la impartirá Mónica Hernández, ¿verdad? Muy bien. Sí, así es. Mónica, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Un honor. Me siento orgullosa de poder compartir con todos ustedes lo que me apasiona. Gracias por su ánimo, por su entusiasmo y por el interés que han manifestado en querer ser parte de este seminario de iniciación al paracanotaje. Hicimos una gran cadena de amistad en donde fuimos pasando la voz y al final conseguimos como resultado de eso que 14 países estén presentes en este seminario y más de 100 personas interesadas. Así que un honor. Sean todos muy bienvenidos. Soy Mónica Hernández, profesora de Educación Física, y juntas vamos a conocer de qué se trata y en qué consiste esta actividad. Imagino que la mayoría ya habrá remado, ya sea con sus alumnos, algunos compitiendo, otros de paseo. Y quizás algunos no lo conocen, no saben de qué se trata, no importa, porque aquí tú te estás dando la oportunidad para aprender y apasionarte por este deporte. Algunas cosas con las que nos vamos a encontrar, por ejemplo, no, Mónica, no hagamos eso, porque no los incorporemos, porque ellos son de alto riesgo, son muy delicados. Nosotros no tenemos los protocolos, no sabemos el reglamento, necesitan accesos especiales, necesitan infraestructura que nosotros no tenemos. Va a ser un dolor de cabeza para nosotros. Nos vamos a meter en un problema. Amigos, en este momento nosotros y todos ustedes vamos a ser los embajadores para anular esos argumentos. Vamos a ser los embajadores para que la palabra inclusión sea una palabra verdadera que nazca desde adentro, que nazca desde nuestros corazones y que nazca desde el centro de nuestros clubes y desde el centro de nuestras federaciones. Que el paracanotaje sea una realidad y que derrumbemos esas barreras que a veces están en nuestra cabeza. Podemos tener incluso murallones de ladrillos que son impenetrables, pero nosotros, ¿cómo podemos derribar y cómo podemos abrir esas puertas? Con conocimiento, estudiando. De esa manera nosotros anulamos la ignorancia. Bueno, y con
con esa introducción doy paso a lo que nos convoca, el paracanotaje. ¿Qué es el paracanotaje? ¿Qué es esa palabra para? Esa preposición griega para, ¿qué significa? Algunos ya lo han estudiado, imagino que ya saben. Es una preposición muy bonita que significa paralelo, ir al lado de. Y el paracanotaje también es una disciplina adaptada para deportistas con discapacidad. El paracanotaje, si podemos pasar la diapositiva, ¿ya se está pasando? La primera, para que nos acompañen en esta parte del paracanotaje, la primera que va acompañado de fotos. Entonces, ahora lo inicio. sí, continúo diciendo que Sí. el paracanotaje es una disciplina adaptada para deportistas con discapacidad. El paracanotaje es una disciplina náutica en donde utilizas una embarcación que se desliza en el agua propulsado por una pala. El paracanotaje es un deporte paralímpico que participó por primera vez en las Paralimpiadas de Río 2016. Ahí están las fotografías en donde ustedes pueden ir apreciando. Son todos paradeportistas. El paracanotaje también lo podemos realizar de manera recreativa, de manera competitiva y en alto rendimiento. Pero el paracanotaje es mucho más que eso, es mucho más que una disciplina deportiva, es mucho más que un simple deporte. El paracanotaje es una filosofía de vida, es un estilo de vida, es una necesidad que tiene y que tenemos los que conocemos este deporte de vivir la vida. Pregúntenle a cualquiera de los muchachos y ellos se sienten igual que nosotros cuando están en el agua y no pueden vivir sin remar. El paracanotaje para ellos es una puerta que se abre a un mundo infinito de posibilidades. Es un puente que los lleva a conquistar sus propios objetivos, sus propias metas, sus sueños. El paracanotaje es un portal que cuando ellos lo cruzan, cuando ellos conocen esta disciplina, vuelven a nacer y vuelven a ser felices. Y también es un muelle para ellos en donde pueden dejar su silla de ruedas, su prótesis, subirse a la embarcación e ir rumbo a sus propias conquistas, ir rumbo a su realización personal. Bueno, habiendo dicho eso, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, en donde nosotros tenemos que, imaginemos que nos vamos a proponer hacer un taller de paracanotaje y tenemos que pensar cuáles son las cosas que nosotros necesitamos. Necesitamos, así como el basquetbolista necesita su cancha, el voleibolista necesita su multicancha, nosotros necesitamos un campo de juego que tiene que estar más o menos adaptado y adecuado a las condiciones que necesitamos. Necesitamos también accesorios como embarcaciones, palas, adaptaciones específicas. Nunca te puede faltar un chaleco salvavidas de buena calidad, de alta flotabilidad, es de primera necesidad. Y familiarización con este deporte, que los niños primero conozcan desde afuera de qué se trata, conozcan todas las partes de una embarcación y luego cómo comenzar. Imaginemos que vamos a presentar un proyecto a la municipalidad o vamos a presentar un proyecto al IND y nos lo aprueban. Y tenemos la primera clase, ya tenemos los alumnos, tenemos la infraestructura, tenemos al profesor con muchas ganas. Lo primero que tú tienes que realizar cuando vas a enseñar a remar es que ellos tienen que saber qué hacer cuando se dan vuelta. Y si tu entorno es de una zona fría, como por ejemplo en Chile, que tenemos gente de Chiloé, que es un lugar siempre muy, muy frío, consigue una piscina temperada. Metes unos kayak adentro de la piscina y le enseñas a los niños a darse vuelta. Para que ustedes sepan, en el canotaje convencional, incluso en las Olimpiadas, los deportistas de alto rendimiento siempre en algún momento van a correr el riesgo de darse vuelta, con mayor razón los niños. Entonces, lo primero es enseñarles a qué hacer cuando se vuelcan. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahí tenemos una piscina temperadita que nos facilitó la Universidad Andrés Bello y tenemos a Francisco y a Cristian. Ellos fueron a su primera clase y aprendieron a darse vuelta. En el caso, por ejemplo, de Francisco, que está en silla de ruedas, que él no tiene control de tronco, lo más importante para él es el chaleco salvavidas. Y tener el conocimiento de que cuando él se da vuelta, tiene que volver a girar la embarcación y quedarse afirmada de ella, ya sea de la proa o de la popa. Eso es lo único que tiene que hacer. Y también tiene que tener súper claro que no puede afirmarse de la escotilla, porque si se afirma de la escotilla, entonces va a perder la embarcación. Sabiendo bien los pasos a seguir, la persona se mantiene calmada, con control, a flote, esperando que llegue una asistencia. En el caso, por ejemplo, de Cristian, que es un amputado unilateral, él, al darse vuelta, tiene las condiciones de poder hacer un autorrescate. Y ahí es donde yo quiero mostrar el primer video para que veamos a Cristian haciendo su propio autorrescate en un kayak de travesía. ¿Lo podremos, ¿Lo Pone que podemos este ver? contenido no está disponible en este momento. Bueno, no importa. ¿Ninguno de los dos videos se pueden ver? Voy a revisar el Entonces otro. vamos, entonces vamos Sí. a la siguiente diapositiva. Sí. ¿Quieres que pruebe en un segundo si puedo Bueno, hacer? Bien. el segundo video es cómo cuando te das vuelta en una canoa polinésica, cómo girarla, porque como tiene un flotador es más complicado. Entonces hay una técnica que mostraba él muy bien de cómo dar vuelta a la canoa polinésica y después volver a subir, que es mucho más fácil que subir en un kayak. No, pues pone Sí, que no está disponible. bueno, no importa, pasamos a la siguiente Sí, no. diapositiva. Bien. Este no. Es este. Ahí estamos. Bien. Una vez que ya nosotros realizamos la clase del volcamiento, no nos atrapemos con las embarcaciones que podemos usar, ¿ya? No es necesario que tú compres el bote de última generación para poder realizar tu escuelita de paracanotaje. Puedes usar los sit on top, puedes usar los kayaks de travesía, puedes usar una canoa canadiense, un bote escuela. Es súper conveniente, es muy bueno también usar el bote de dragón porque te da la mancomunión del equipo, o la canoa polinésica para 6 personas. Eso ayuda mucho y se les llama, cuando van atletas convencionales y para atletas, se les llama bote mixto. En el mundo de la canoa polinésica se utiliza mucho y es muy bueno. Entonces no nos atrapemos con la infraestructura o con la embarcación. Todo nos sirve, incluso hasta un gomón. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, desde lo que hablé anteriormente era todo como para la parte de recreación. Tú sales a remar con los niños, sales a pasear, sales a disfrutar, les enseñas poquito a poco la técnica, pero cuando ya quieres armar una competencia o cuando quieres hacer un entrenamiento más específico, tú lo que necesitas es lógicamente un lago, un río, una laguna de aguas tranquilas, aguas quietas, que también le llamamos, y una pista, hacer una pista de 200 metros con una línea de partida y una línea de llegada, marcada por 4 boyas, que eso es suficiente para comenzar. Sé de lugares en donde practican el slalom y al alcance de la mano solamente tienen ríos, pero tienen que buscar una zona en donde esté el agua más tranquila para poder iniciarse en el paracanotaje. Siguiente diapositiva. En las competencias
necesitamos pistas, 8 pistas o 9 pistas, separadas por 9 o 10 metros de ancho. Y partidores automáticos, eso es una aspiración bien alta, pero está permitido soñar. Y bueno, teniendo los partidores o teniendo gente que te ayude en la partida, con las voces de mando set go, comienza la regata. Y son 200 metros para llegar a la meta. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de los tipos de embarcaciones. En competición tenemos el kayak para canotaje, que es muy similar al kayak olímpico, solamente se diferencia en el diamante, que es más ancho, y en la base, que es bastante más plana, que le permite tener una mayor estabilidad. Pero ellos consiguen una velocidad impresionante, ellos tienen una técnica increíble y tienen una fuerza en donde los tiempos que están realizando son realmente sorprendentes. Tenemos a Marcelito, nuestro muchacho de Quillón, que está remando en un kayak, creo que es un Viper. Y abajo tenemos también gente que va con sus adaptaciones. Ese es el kayak, entonces, que se le denomina, cuando va una sola persona, K1. Siguiente diapositiva. En la canoa polinésica, el va, tenemos a Cayo y tenemos a Cristian, que van remando en una canoa que tiene un flotador al costado, unido por 2 travesaños que se llaman yacos. Ese flotador se llama ama. En la canoa polinésica, esa embarcación siempre va a tener el ama al lado izquierdo, pero de acuerdo a la discapacidad del deportista, el ama lo puedes poner también al lado derecho. En el va significa canoa en el mundo de la Polinesia. En Nueva Zelanda y en Australia se le denomina vaca con K. En Chile nosotros le decimos canoa polinésica, en Brasil creo que le dicen canoa baiana, y tiene muchas denominaciones. Y ¿qué otra cosa? El pontón estabilizador se adapta a los requerimientos en que tú te encuentras. Si hay mucho oleaje, porque está hecho para el mar. Si hay mucho oleaje y está muy peligroso, el ama se pone lo más lejos posible de la embarcación para tener una mejor estabilidad. Pero si tú estás en una competencia y el agua está quieta, lo que tienes que hacer es poner el ama más cerrado y más cerca de la embarcación para que sea más veloz. Se rema en un momento por un costado, en otro momento por otro costado, pero en las regatas de 200 metros hay algunos deportistas que no cambian de lado. ¿Ya? Siguiente. Tenemos acá las especificaciones técnicas, las medidas. Solo decirles como complemento de la información en cuanto a la canoa polinésica, que tenemos embarcaciones que son para una persona, para 2, para 3, para 4, para 6 y para 12. Cuando se unen 2 embarcaciones para 6 personas, se transforma en una B12, que también es muy lindo. El kayak puede medir como máximo 5 metros 20 y la canoa, que es mucho más larga, 7 metros 30. El kayak tiene una dimensión como mínimo y la canoa no, que son los 50 centímetros, medidos a 10 centímetros a partir de la parte inferior del casco. Y el peso, un kayak puede pesar 12 kilos hacia arriba, y la canoa polinésica 13 kilos hacia arriba. Nosotros en la canoa polinésica pesamos, en el mundo de la canoa polinésica se pesa solamente la canoa, sin los yacos y sin el ama, y tienen que ser 10 kilos, pero en el paracanotaje es distinto, se pesa todo, y pienso que así debería ser.
Siguiente diapositiva, por favor. Las palas. Tenemos las palas convencionales, que son una pértiga con una cuchara a cada extremo. Las más simples son normalmente de aluminio, con cuchara de plástico o fibra de vidrio, y ya las más modernas y las más específicas son de fibra de carbono con Kevlar, además con una alta sofisticación en su cuchara porque tienen una torsión y además un rulo en la parte superior que te permite una tracción en donde tú agarras el agua y realmente atrapas una masa gigante que te permite avanzar. De acuerdo, los remos para escuelita son medidas estándar, pero para cuando ya eres un deportista de alto rendimiento, de acuerdo a tu estatura, es la dimensión de la pala, tanto del kayak como de la canoa. Y la pala del va puede ser completamente de madera, como tenemos ahí en la fotografía del lado izquierdo, toda de madera. Puede ser una pala híbrida, en donde se mezcla la fibra de carbono con el bambú, o puede ser como últimamente se ha estado viendo en los mundiales, que los deportistas están usando la pala que está al lado derecho, que es la pala de la canoa olímpica. Vuelvo a la pala de madera, en donde ustedes pueden apreciar que tiene una angulación. Tiene una angulación la pértiga y también tiene una angulación la cuchara. Pensadas estas palas son pensadas para el mar, para ir remando en el mar. Y la híbrida tiene un mejor comportamiento porque el bambú es más flexible y se adapta mucho mejor también al mar. En la pala de la canoa olímpica es una pala grande, enorme, que agarra una cantidad de agua que hay que tener mucha fuerza para movilizarla. Y créanme que los deportistas tiran agua para atrás con esa pala de manera impresionante. Entonces es la evolución y la adaptación también. Siguiente diapositiva. Las adaptaciones. De acuerdo al deportista que nosotros vamos a tener en nuestro club, en nuestro equipo, vamos a generar una adaptación que es personal. Ya las adaptaciones son personales de acuerdo al tipo de discapacidad que tenga el alumno, y debemos procurar que esas adaptaciones estén bien hechas, que sean limpias, que sean de buena calidad, que sea un trabajo pulcro. No es llegar y hacer una adaptación con cualquier material que tú encuentres, porque tenemos que cuidar la piel de los muchachos, la piel de nuestros deportistas. Ellos no sienten y si la cadera, la pierna, el talón o el pie queda en una mala posición, puedes ir generando un daño y puedes provocar una lesión en la piel importante. Entonces, en la fotografía del lado izquierdo tenemos una adaptación que está hecha para una persona que es un amputado unilateral, de tal manera que la adaptación lo que quiere, lo que necesita conseguir es que la persona quede firme en su barco para que la fuerza que va a generar sea efectiva. Si las piernas quedan sueltas, si él queda en una mala posición, no va a poder generar un buen rendimiento en cada una de sus paladas. En la siguiente fotografía vemos una diferencia. Vuelve ahí. Sí, me voy a detener un momento más en esto. En la siguiente fotografía, en donde hay una pequeña rodillera que está como tope, bueno, esa adaptación es porque hay una diferencia de tono y de fuerza. En el kayak azul tenemos un asiento que se ve que nosotros necesitamos tener apoyo y fijación en los muslos. Además, en la base
se supone que esa persona va con las piernas estiradas, entonces tiene que tener en la base, donde van los gemelos, una amortiguación para que no haya roce y para que no se dañe. También en la diapositiva del muchacho de la parte inferior izquierda, vemos que tiene un asiento que abraza por completo su cintura. Él está muy cómodo, muy fijo a la embarcación, y también un apoyapié adaptado al largo de sus piernas. En esta otra en esta otra adaptación, que es la del medio, que es un asiento negro con un borde medio blanco, nosotros vemos que esa adaptación es para un amputado bilateral que va encajado de tal manera que sus muñones van a quedar muy firmes y él no se va a resbalar, él no va a caer, y va a poder ejercer presión. Además tiene un cinturón que va a fijar su cintura y tiene un respaldo en donde le va a permitir ir bien firme en la embarcación. Bueno, y la última de la derecha, como yo les decía, tener mucho cuidado en apoyar, en que el apoyapié tenga almohaditas, en que el apoyo del empeine esté protegido con algo que sea de buena calidad, almohadas que no permitan, esponjas que no permitan daño, porque ellos son delicados. Y volver a reiterar en que ustedes tienen que usar el mayor de los ingenios para que las adaptaciones sean eficientes. Siguiente diapositiva. La técnica del paracanotaje. Tenemos las mismas técnicas del canotaje, es la misma biomecánica, es la misma mecánica de movimiento, pero el punto clave es, como yo les decía, que la persona quede firme, quede sujeta, quede cómoda en su bote, para que pueda, y que quede también simétrica, para que pueda transferir la fuerza de manera eficiente. Y si tú sientes que hay complicaciones y que no está cómodo, vuelve a un bote más estable, usa un bote que sea más amplio, más ancho y que le dé seguridad a la persona. Como les decía anteriormente, los botes de equipo, ya sea la B6 o la B12, para fusionar al convencional con el paratleta, son muy buenos y te ayudan a mejorar la técnica del estándar paralímpico. Siguiente diapositiva. Esto, ya estamos finalizando. Hagamos que el paracanotaje y la inclusión sean una realidad. Tenemos ahí a Franco, que fue a competir a Rapa Nui, tenemos a Arturo Edwards, que son seleccionados de Chile, y ellos están ya a un nivel de alto rendimiento. Pero quisiera, para terminar, solo que si pudieras regresar a la diapositiva, por favor, en donde están todos los deportistas. Más atrás, otra más. Ya estoy terminando, no me quiero pasar en el tiempo. Es solamente decirles que nosotros los hemos convocado y los hemos invitado a que estén aquí por ellos. Ahí tenemos a Amy que rema en Club de Regatas La Marina. También tenemos a Ian Serra, el de la canoa número 97. Nosotros en Valdivia también tenemos un niño con la misma amputación en su antebrazo, y tenemos a un montón de muchachos por los cuales luchar para que crucen ese portal, para que abran esa puerta, para que busquen sus sueños y para que consigan su realización personal en el deporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mónica. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas de 5 minutos, y si quedan preguntas pendientes las dejamos para el final de la sesión. Bien, como os he informado, tenéis una sección de preguntas y respuestas, o si no, simplemente podéis alzar la mano y hacéis la pregunta.
Sí, tenemos aquí a una persona que quiere hacer una pregunta. Vamos a dar paso a otro participante. Bien, tenemos aquí una pregunta que nos hace Mauro Gaona. ¿Cómo es con el caso de amputados en los brazos? ¿Qué tipo de adaptaciones se hacen? Mónica pregunta por el tipo de adaptaciones para Sí, amputados en brazos. tenemos gente, bueno, la experiencia que yo tengo es solamente amputados de unilateral del tren superior, de extremidades superiores, amputados de ambos brazos, tienes que buscar el ingenio, tienes que buscar la manera de poder generar una prótesis o una adaptación que le permita que pueda remar. No tengo registros de amputado en ambos brazos, pero nunca digas que no lo puede hacer. Tú tienes que ingeniártelas, tienes que buscar la manera. Sé que hay una persona que tiene una prótesis en su brazo y que rema de maravilla. Eh, hay que buscar los contactos con los ingenieros, con los diseñadores, porque tenemos alta tecnología para poder generar prótesis de muy buena generación, pero se necesita ingenio para eso. Pregunta Luis Antonio Santana, ¿qué hay con las adaptaciones hacia el slalom? Las adaptaciones para el slalom en este momento nosotros estamos trabajando, nos estamos iniciando con eso y lo vas a poder ver a continuación en la siguiente presentación, porque todo depende del daño que tenga tu deportista. No te puedo decir usa una adaptación de tal manera si no sé cuál es la discapacidad que tiene. Todo depende de la discapacidad y eso lo vamos a ver con el doctor. Después en el chat también tenemos muchas preguntas, aparte de muchísimos comentarios de agradecimientos hacia ti y de felicitaciones, Mónica. Diego Ábalos pregunta, hola, en su país, ¿quiénes se han encargado de realizar las adaptaciones? ¿Personas de qué especialidades? En mi país tenemos a los médicos de la Teletón, tenemos al... Sé que tiene mucha ayuda el entrenador nacional. Él hace unas adaptaciones que son una maravilla. Creo que todo el equipo del entrenador nacional se preocupa de eso, que es Ariel Rubilar. Bien, después José Martín Casillas te pregunta que tiene una consulta referente a las competencias de VA y pregunta lo siguiente, ¿el campo de juego sería en el mar y sin carriles o hay varias modalidades? Hay un montón de modalidades, hay un sinfín. Tienes toda la libertad del mundo para hacerlo como quieras. Puedes hacerlo en una laguna, puedes hacerlo en el mar, puedes hacerlo en distancias cortas, puedes hacerlo en una maratón. Nosotros ahora en el verano, en un lugar que se llama Carahue, que los felicito porque hicieron una regata internacional que es convencional, la hicieron inclusiva e invitaron a nuestros deportistas, participó Franco, participó Robinson, eh, Cristian, y ellos hicieron 15 kilómetros remando, algunos en kayak y otros en canoa polinésica. No tienes que encasillarte, tú lo puedes hacer como quieras, organiza tu campeonato, organiza tus entrenamientos como quieras, puede ser en el mar, puede ser en río. Si tú estás por el camino de la Federación Internacional de VA, va a ser siempre en el mar. Si estás por la FIC, va a ser en pista. Eso. Muy bien, vamos a ver una pregunta más y hay muchísimas preguntas y la verdad que tienes muchísimas felicitaciones de los participantes. ¿Qué adaptaciones serían para discapacitados visuales? Para discapacitados visuales, bueno, nosotros lo que hemos visto es que más que adaptación
es ayuda sensorial. Ellos tienen muy agudizado el sentido del oído, entonces el que vaya una persona adelante guiándolos sirve mucho, o ir en una embarcación doble. Muy bien, Mónica, pues muchísimas gracias por responder a todas estas preguntas. Probablemente, si tenemos tiempo al final de la sesión, responderemos a unas cuantas más. Y yo, como moderador, responderé a una que nos hace Daniel desde Uruguay, que dice que no pudieron entrar todos en la hora en la charla, y pregunta si existe posibilidad de ver completa la misma en alguna grabación. Pues Daniel, sí, se podrá ver desde... Ahora mismo está emitiéndose en directo en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Piragüismo, sería RFEPTV, y después estará disponible en ese mismo canal para cualquiera, y además en el canal Planet Canoe de la Federación Internacional. Bien, y pasamos ahora a la presentación de Raúl Smith. Raúl, ¿quieres manejar tú la presentación? Muy bien, genial. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a participar en este seminario. Como decía John, esta es una gran oportunidad para que podamos unirnos de diferentes formas, ahora por medio de la tecnología, para coordinar y promover un deporte que por excelencia es en espacios abiertos. Como mencionaba Mónica, muchas personas pueden practicar canotaje, pero cuando nosotros queremos ya que nuestros deportistas compitan, lamentablemente no todas las personas que tengan alguna situación de discapacidad pueden competir. Si nosotros hacemos un equivalente, por ejemplo, con otro deporte, muchos pueden salir a trotar en sus parques o andar en una silla de ruedas en forma recreativa, pero cuando está la competencia, no existe, solamente existen 100 metros planos, 200, 400 y no 125, 126 porque hay un reglamento. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a ver es parte del reglamento y de ver qué personas sí pueden competir en el deporte paralímpico, como canotaje. A modo de historia, hay que recordar que el deporte paralímpico nace en un hospital, o sea, una de los nacimientos en el hospital de Stoke Mandeville en Inglaterra para las personas que eran secueladas de la Segunda Guerra Mundial, que eran soldados de guerra que tenían un problema de salud pública porque no tenían cómo afrontar esta rehabilitación. Y ya en un momento simbólico, el mismo día que se inauguraban los Juegos Olímpicos de Londres 48, el doctor Goodman hace una competencia deportiva entre personas que tenían lesión medular. Y aquí ya empieza a aparecer el deporte adaptado no solamente como una extensión del proceso de rehabilitación, sino de que como un deporte, como un fin en sí mismo. Es decir, que las personas practican deporte porque les gusta. Entonces, cuando nosotros evaluamos la definición de deporte, es una subcategoría que se compite con un reglamento preestablecido en igualdad de condiciones. Y ahí, por ejemplo, si nosotros dijéramos que hay una competencia en cualquier deporte entre una persona que tenga una amputación a nivel de la pierna versus una persona con tetraplegia, diríamos que eso no es justo, porque uno va a tener mayor compromiso motor que el otro. Entonces ahí se empiezan a generar los sistemas de clasificación funcional. Desde 1948 en adelante, porque hay que hacer una diferenciación para que se compita en igualdad de condiciones. Y como esto, como les mencioné previamente, nace de la medicina como un sistema de rehabilitación, los primeros sistemas de clasificación fueron médicos. Entonces, que competían personas con lesión medular contra otras con lesión medular, amputados contra amputados, y también hacer subcategorías dentro del mismo diagnóstico. Pero
en la medida que pasan los años, los juegos se hacen internacionales y debe existir ya un sistema que pueda organizar campeonatos más grandes, se dan cuenta que este sistema tampoco es justo, porque personas pueden tener un mismo diagnóstico, pero tener una variabilidad funcional muy amplia. Y por otra parte, cada diagnóstico puede tener un impedimento diferente al momento de practicar el deporte. Entonces, como preguntaba alguien, ¿qué pasa si alguien tiene amputación de extremidades superiores en un brazo, por ejemplo? No va a tener el mismo impacto de que para el canotaje si es que juega al fútbol. Entonces, las clasificaciones tienen que ser funcional para el deporte específico. Y aquí se hace un desafío desde los Juegos Olímpicos de 1960, que empiezan en forma progresiva las clasificaciones funcionales, y ya se hace un mandato internacional desde Seúl 88 para que en Barcelona 92 puedan existir sistemas de clasificación funcional. ¿Cuál es el punto? De que cada organización deportiva hace sistemas de clasificación que son propios y que son mucho basados en la experiencia, y después cuando se analizaban, realmente no había un sustento científico o técnico que distinguiera mucho entre diferentes categorías. Y ya entonces esto pasa por un sistema de análisis, y ya desde el 2017 en adelante empieza un sistema que es más basado en la evidencia, y que todavía muchos deportes están reanalizando sus clasificaciones funcionales, y por lo mismo algunos deportes están siendo analizados si es que continúan o no dentro de las competencias que son los Juegos Paralímpicos. Entonces, por ejemplo, ahora el básquetbol está en una encrucijada de que si no mejora su sistema de clasificación, no va a poder seguir siendo un juego paralímpico. Y esto obviamente también afecta al canotaje, donde se considera que para todas las clasificaciones el idioma universal es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad. Por lo tanto, nosotros vamos a separar algunos términos que son la discapacidad de las deficiencias, que más adelante vamos a ir viendo un poco de esto. Bueno, las presentaciones, como dijeron, nosotros las vamos a entregar. Y si es que ustedes quieren participar en un curso que es gratuito, el Comité Paralímpico Internacional, en este link ustedes pueden encontrar un curso que habla mucho de la clasificación general en los diferentes deportes y de los diferentes principios de cómo es el reglamento y de qué, digamos, personas pueden participar en un deporte competitivo de alto rendimiento en todos los Juegos Paralímpicos. Bueno, dentro de los Juegos Paralímpicos, como les mencionaba, no todas las personas que tengan alguna deficiencia pueden practicar deporte en forma competitiva, sí recreativa, pero en forma competitiva hay 10 deficiencias que pueden participar. Entonces, acá están enumeradas. Una es la disminución de la fuerza muscular, el rango articular, que tengan alguna deficiencia en extremidades, dígase una amputación congénita o adquirida, una deficiencia en la longitud de las extremidades inferiores, talla baja, 3 que son neurológicas puras, digamos, que es la hipertonía, ataxia, tetosis, y también, como preguntaron en otra pregunta anteriormente, la deficiencia o discapacidad visual e intelectual. Entonces, existen deportes que consideran estas 10 deficiencias, por ejemplo, el atletismo, la natación, pero para el caso del canotaje, solamente pueden participar personas que tengan disminución en la fuerza muscular, disminución en el rango de movimiento pasivo, y que además es solo en los miembros inferiores, y alguna amputación en las extremidades inferiores. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo súper claro, porque si a ustedes les llega algún alumno que, por ejemplo, tenga una amputación en la mano, él va a poder hacer el canotaje recreativo, pero si es que quiere competir, va a tener que competir con las personas de la federación convencional, o sea, con los olímpicos. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que uno le recomienda a los entrenadores, porque a veces se genera una inversión de tiempo, económica, tanto personal, familiar como de un país, y que si no cumple esto, hasta aquí llega, digamos, la evaluación, y no va a poder competir si es que no tiene alguna de estas 3 deficiencias. Entonces, este proceso de clasificación en el canotaje específicamente tiene 3 etapas. La primera,
que es, digamos, una preetapa, porque por obligación, cuando se inscribe un deportista por primera vez en un campeonato internacional, debe llenar, digamos, formularios, y dentro de esto uno es donde declara qué enfermedad, que también, digamos, en la clasificación funcional se le llama condición de salud, tiene esta persona, y cuál de estas tres deficiencias que mencionamos anteriormente cumple. Entonces, si es que la persona no tiene una enfermedad que justifique estas tres deficiencias o no puede justificar estas deficiencias, el panel internacional de clasificación trata de avisar, porque puede ser que esta persona no es elegible, no puede competir a nivel internacional. Después, cuando ya cumple estos requisitos y el panel, digamos, analiza estos formularios y después llega a la competencia, pasa a un segundo nivel, que es para si es que esta deficiencia genera un mínimo de discapacidad que impacte el deporte. Les pongo un ejemplo. Entonces, por ejemplo, alguien se dice que tiene una amputación en el miembro inferior izquierdo. O sea, entonces, si uno dijera solamente el criterio, diría, ok, o sea, tiene una amputación en uno de los tres criterios, puede competir. Pero después, si uno realiza la evaluación y en realidad tiene amputado el quinto dedo del pie izquierdo, entonces uno dice, bueno, ¿en qué impacta tener la amputación del dedo más pequeño de un pie y que finalmente no le permita competir con convencionales? Bueno, entonces ese es un ejemplo bien extremista, pero el punto es que si las personas no cumplen estos criterios y por eso están definidos, tenemos que tener un reglamento claro, porque después alguien podría decir, no, pero lo mínimo es una amputación en el 50% del pie. Otro podría decir, no, es en el tobillo, otro a nivel de la rodilla, etcétera. Y cada uno podría tener un criterio diferente de cuándo empieza a impactar esto en la práctica deportiva. Entonces, por eso los criterios son bien claros, y después nosotros les podemos facilitar los manuales que dicen específicamente cuáles son estos criterios. Entonces, primero se evalúan los formularios en forma online, que se envían previamente al campeonato. Después, en el campeonato se hace una evaluación médica donde se confirma que estos criterios tengan un mínimo y que impacten el deporte, y después se hace diferentes pruebas en el agua para ver cómo es la funcionalidad en el deporte en forma específica. Y acá el deporte, en canotaje, de la Federación Nacional de Canotaje, existen dos modalidades que se compiten, el kayak y el VA. Entonces nosotros vamos a ver un resumen de esta clasificación en el kayak y después en el VA. Entonces nosotros dijimos que se van a evaluar la funcionalidad en miembros inferiores y en el tronco, ¿ya? Entonces hay diferentes pruebas que dan puntajes. Entonces, si es que ustedes quieren como recordar algunos números, a las extremidades inferiores tiene un puntaje máximo de 14 puntos en cada miembro inferior. Por lo tanto, entre los dos suma 28 puntos. Y en el tronco hay una puntuación que va de 0 a 84. ¿Ya? Entonces, el primer criterio mínimo para participar en kayak es que una persona en una pierna que tiene un máximo de 14 puntos pierda por lo menos 4 puntos. Entonces, con esto, la persona puede entrar a competir en forma paralímpica en el kayak. Si es que no pierde un mínimo de 4 puntos, se considera que es no elegible y por lo tanto no puede competir, y el proceso de clasificación queda hasta esa etapa. Ya. Si es que esta persona pierde 4 puntos o más en una extremidad, pasamos a la segunda etapa donde se hacen, digamos, otras pruebas para completar y ver cuántos puntos pierde. Entonces, si una persona tiene, perdón, dentro de esta pérdida de puntajes, diferentes rangos, hay que considerar en qué grupo va a quedar. Entonces acuérdense que cada pierna eran 14 puntos como máximo y un total de 28 en total. Entonces, si solamente tiene
un máximo de 2 puntos, va a quedar en el grupo 1. Si es que tiene entre 3 y 17 puntos, va a quedar en el grupo 2. Y si tiene entre 18 y 24 puntos, va a quedar en el grupo 3. Acuérdense que va a ser un máximo de 24 para quedar elegible, porque uno considera que perdió como mínimo 4, que era el máximo de los 28. Y después, cuando se evalúa el tronco, si es que esta persona tiene entre 0 y 16 puntos, es el grupo 1. Si es que tiene entre 17 y 68 puntos, el grupo 2. Y entre 69 y 84 puntos, el grupo 3. Y después la observación en agua también ocurre lo mismo, que la persona puede quedar en el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces, vamos a ver que una persona puede quedar en un grupo por miembros inferiores, en otro grupo por troncos, en la evaluación de tronco, y en otro grupo en la evaluación en agua. Y esto uno los anota y pasa a las diferentes etapas porque suma esta sumatoria de puntos, digamos, en estas 3 categorías. Entonces, como el mínimo de cada categoría es 1, la sumatoria de estos 3 como mínimo va a ser 3. ¿Ya? Entonces, si es que suma 3 puntos, va a quedar en el KL1. Si es que suma entre 4 a 7 puntos, considerando, acuérdense, estos puntos como cada clúster o cada grupo que fue catalogado previamente, entonces si queda entre 4 y 7 puntos, va a quedar en el KL2. Y el KL3 si es que suma entre 8 y 9 puntos. Entonces, haciendo un resumen de lo que conversamos previamente, en el paracanotaje solamente pueden competir personas que tengan 3 tipos de deficiencia: disminución de fuerza muscular, alguna amputación en extremidades inferiores y alguna limitación de rango. Dentro de estas tiene que haber un mínimo de discapacidad en estas 3 deficiencias que generan una pérdida de puntaje, y según esta pérdida de puntaje existen 3 categorías: KL1, que son los que tienen un mayor compromiso funcional, KL2 y después los KL3 que tienen la mayor funcionalidad, pero siempre desde un desde máximo. Después, si hay preguntas, las podemos aclarar, porque yo creo que esto es, digamos, cuando se hacen cursos internacionales, son 2 días como mínimo para poder explicar esto, digamos, en forma completa. Y después, cuando pasa el VA no ocupa los mismos sistemas de puntuación que se utilizan para el K. Entonces, si ustedes recuerdan que la persona en el K tenía que tener una pérdida mínima de 4 puntos y por lo tanto le quedaban 10 puntos, acá es al revés. Entonces en el VA la persona tiene que perder por lo menos 10 puntos en una extremidad y por lo tanto le quedaría como máximo 4 puntos o menos. Y si es que tiene, por ejemplo, una amputación en cada miembro inferior, tiene que tener una sumatoria de o sea, de 11 puntos o más entre las 2 piernas, y por lo tanto, si el máximo era 28 puntos, va a tener una clasificación o un puntaje máximo de 17 puntos. Recuérdense que cada pierna son 14 puntos como máximo, si las sumamos son 28, entonces si pierde 11, quedan 17 puntos como máximo. Y el otro criterio mínimo de discapacidad para competir en VA es que tenga una alteración en el tronco más la alteración en los miembros inferiores. Entonces, también dentro de todas estas puntuaciones de tronco, se transforma en una tabla, y que si es que tiene 10,5 puntos o menos asociado a una pérdida de 8 puntos en las piernas o más, puede competir también en VA. Entonces estos son los 3 criterios mínimos como para ingresar a la clasificación y después ver en qué clase se deja a este deportista. Y ahí es cuando nosotros vemos que, entonces, si una persona tiene alteración de tronco, dentro de la alteración de tronco sumamos el puntaje de tronco con el puntaje de las piernas y la valoración en agua, eso va a dar un puntaje, y dependiendo de este puntaje, si es 0,
va a quedar en BL1. Si es entre 1 y 27 en categoría BL2 y sobre 28 puntos en categoría BL3. Si es que, digamos, su funcionalidad es mayor, digamos, por lo tanto el tronco tiene una alteración que es mínima, por lo tanto que no cumple estos 13,5 puntos, sino que nos saltamos a la funcionalidad más alta, independiente de esta resta en el puntaje de pierna o en la evaluación en agua, va a quedar en BL3. Entonces, resumiendo, digamos, la información que mencioné, que sé que es bastante, en el deporte paralímpico vamos a tener estos dos tipos de competencia, el kayak y el VA. Cada una de estas tiene 3 clasificaciones funcionales que van a depender de la funcionalidad del tronco en los miembros inferiores, y estas categorías no son homologables, o sea, si es que alguien es BL1, no necesariamente va a ser KL1, puede ser KL1 o KL2. Y lo mismo, si es que alguien tiene una categoría BL2, no necesariamente va a ser un KL2, porque la sumatoria y la consideración de estos puntajes son diferentes. Para mayor información sobre la clasificación funcional, está la página web de la Federación Internacional de Canotaje, del Comité Paralímpico Internacional y ciertos documentos que están estandarizados. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y también gracias a Fátima Fernández, que ella es la jefa internacional de clasificación en paracanotaje y que esta presentación es una traducción de la presentación que ella utiliza para la capacitación internacional de los clasificadores funcionales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Raúl Smith, y gracias también, Fátima Fernández, por el texto. Vamos un poco justos de tiempo, entonces, si os parece, comenzamos con la presentación de Ismael y dejamos las cuestiones para el doctor Raúl y para Ismael para la última parte de la sesión. Ismael. Sí, muy buenos días. Ya estamos dentro, estoy ahora. Bueno, pues como podéis ver, bueno, agradecer a la ICF por todo el esfuerzo que ha hecho para llevar a cabo este seminario y ponernos en contacto con todos los países que forman la COPAC. Y yo voy a intentar ser breve. O sea, la ponencia que doy, cada diapositiva, podríamos estar hablando horas de cada punto, pero lo que quiero no es extenderme en cada diapositiva, sino mostraros un poquito la forma de ver el paracanotaje que tenemos desde España y las líneas de trabajo que podemos desarrollar. Nos gusta ponerlo siempre en común para mejorarlo y crear conjuntamente un proyecto global y cooperativo. Entonces, la primera pregunta que se puede encontrar tanto un iniciado en un club como una federación es por qué apostar por el paracanotaje. La mayoría sabemos el por qué estamos aquí. La mayoría de los entrenadores estamos por campeonatos internacionales, Juegos Paralímpicos, y el nivel que tuvo el paracanoe en el momento que fue admitido como Juego Paralímpico fue tanto cualitativa como cuantitativamente exponencial. De los tiempos que estaban haciendo, pues hemos visto cómo se han desarrollado los deportistas a cuerpos esbeltos y muy bien trabajados. El objetivo de unas Olimpiadas es el máximo de cualquier deportista. Vale. Las categorías que hay ahora mismo a nivel ICF oficial son sobre 200 metros y en campeonatos continentales, mundial, Copa del Mundo. Y en los Juegos Paralímpicos tenemos 9 modalidades dentro de los Juegos, hasta la fecha, hasta los que se van a celebrar en Tokio. Otras distancias internacionales que hay, tanto el maratón como el kayak de mar, que son unas pruebas no oficiales que se realizan como una Copa del Mundo. Maratón ya se llevan haciendo varios años en distintas ciudades y este año fue el primer año en el que se llevó a cabo en Francia
la primera Copa del Mundo de kayak de mar. Entonces, la comparativa que podemos tener con otros deportes paralímpicos son, pues, estamos en la 12ª posición. No nos podemos comparar pues, con atletismo o natación, pero también hay que tener en cuenta que estos deportes tienen sus federaciones aparte de la Federación de Atletismo. Nosotros estamos dentro, estamos en una inclusión completa. Y aún así, pues tenemos una cuantía de deportistas que pueden asistir bastante amplia. Este es un dato que tendría que actualizar para este año, del 27, la Master List del 27 de septiembre de 2018. Teníamos contabilizados a nivel internacional 400 deportistas, con unos rangos de edad media por categoría pues, bastante no, o sea que no son jóvenes ni teenagers. Todo esto era lo que a nivel internacional podemos encontrarnos, o sea, lo que son las categorías de continental, mundial, pero aparte integramos a cada país, integramos una serie de discapacidades o de diversidad funcional distinta. Es un poquito la línea en la que por qué tenemos que actuar sobre el paracanoe y por qué tendríamos que actuar un poquito también en conjunto. Cada país, según lo que nos vamos encontrando, vamos añadiendo categorías. Es un claro ejemplo de varios países que están trabajando, al fin y al cabo, con el mismo objetivo, pero desde distintas líneas. Entonces, el paracanoe a nivel nacional no solo es un movimiento paralímpico. Una persona con discapacidad no es una persona que sea sedentaria. O sea, podemos encontrarnos una persona convencional con mayores discapacidades que una persona que tiene el certificado de discapacitada. Entonces, según lo que se vaya a realizar, podemos determinar si una persona es discapacitada o no. El objetivo convencional serían los resultados, la competición o llegar a unos Juegos Paralímpicos. El por qué elegir el paracanoe incluiría las posibilidades de ejecución. Podemos trabajar tanto a nivel educativo, salud, rehabilitación, relajación, ocio, o también un nivel competitivo, pero no con un estándar internacional, sino un nivel competitivo nacional, un nivel competitivo de conocer otros sitios aprovechando la prueba que se vaya a realizar en otro país. Las diferentes orientaciones de la actividad física adaptada pues, se pueden llevar desde distintas perspectivas, tanto de educación, recreación, competición o terapia, y en todo pues, tendrán distintas finalidades, contextos o entornos totalmente distintos de los cuales nos podemos nutrir y nos podemos relacionar. Profesionales que se pueden encargar de todo este tipo de tareas siempre y cuando tengamos unos programas y unos proyectos que mostrar y hacer guiar. Y los practicantes, pues en cada uno de estos núcleos, este es una de las tareas que estamos desarrollando aquí en España, que en cada país pues se pueden tanto implementar desde una línea o de una forma holística en todas. Los posibles objetivos de dónde llegar eran las competiciones que no son de las que estamos ahora mismo de los mundiales o los continentales o los Juegos Paralímpicos, pues podrían ser juegos que ya pertenecen a otras asociaciones. Esta es una idea que tenemos nosotros, o sea, el conjunto al fin y al cabo luego decide cuál es la línea de trabajo. Pero hay grandes asociaciones que ya realizan juegos polideportivos que les interesaría introducir el paracanotaje dentro de estas asociaciones. O sea, se pueden servir de nuestras infraestructuras, de nuestros sistemas de competiciones nacionales, para que luego esos mismos deportistas que utilizan nuestras estructuras puedan asistir a estos campeonatos y nosotros dar cabida y sitio a este tipo de población. Los Special Olympics son de los que más años llevan realizando este tipo de pruebas y por ejemplo, este año hicieron una colaboración en la Copa del Mundo en que participaron, hicieron una exhibición dentro de la misma prueba oficial. Nosotros aquí en España, por ejemplo, tenemos los 7 participantes que asistieron a Arabia Saudí a los Special Games, están entrenando en clubes de piragüismo, pertenecen a sus asociaciones, pero entrenan en clubes que pertenecen a la Federación Española.
Entonces, la competición no es lo único que podemos desarrollar. Podemos desarrollar líneas de salud, tanto a nivel para canoe como a nivel convencional, la rehabilitación con hospitales o directamente con población que lo requiera. Mucha de la población discapacitada suele ser sedentaria por falta de recursos a la hora de poder participar en eventos deportivos o actividades físicas saludables. El ocio, el turismo, la educación medioambiental, que es un valor muy poco explotado en nuestro deporte, teniendo estas vistas y estos paisajes que podemos desarrollar en gran medida. El sistema convencional, el que nos estamos limitando ahora mismo, pues, por ejemplo, en los últimos años estábamos nosotros potenciando mucho, que era la competición, tenía 2 vías de acceso. O sea, antiguos palistas que ya tenían unos aprendizajes técnicos ya adquiridos o que venían sin aprendizajes técnicos. Venían de otros deportes, practicaban en modo salud, ocio, fines de semana, o directamente venían sin realizar actividad física previa. Todo esto conllevaba una serie de trabajo. A mí me gusta mucho siempre este tipo de diapositivas, conjugarlo con la teoría del caos. O sea, tienes que conjugar distintos parámetros, distintos sistemas de trabajo, etapas de desarrollo, tipos de progresiones de aprendizaje. Puedes tirar de infinidad de nomenclaturas y de textos para ir orientando al fin y al cabo la individualización de cada persona. Dependiendo de esos 3 sistemas, esas vías que teníamos de acceso a la competición, pues teníamos que ir aplicando un poquito el desarrollo. Y será un poco la forma en la que estábamos trabajando aquí en España desde hace unos años hasta que cambiamos. Empezamos a desarrollar las posibilidades de ejecución. O sea, los programas que hemos mencionado antes de salud, rehabilitación, prevención, ocio, turismo, educación medioambiental, en distintos escenarios. O sea, estamos empezando a colaborar con hospitales, estamos empezando a trabajar con asociaciones, en colegios. Vamos un poquito abarcando todos los puntos, pero nos falta desarrollar todavía en gran medida todos estos tipos de programas, y como hemos empezado a hacer con el grupo que hemos creado en Sudamérica, de determinar qué nombres le ponemos a las discapacidades. Entonces, con esto vamos a ampliar el segmento poblacional de practicantes, lo que va a incurrir en más usuarios en piragüismo, para canotaje. La distribución de los niveles de los programas tienen que quedar totalmente detallados, y cada programa tiene que tener un tipo de actividad estructurada en los niveles que podamos comprender. Cada programa sigue una sistematización, ya sea por horas, ya sea por niveles o lo mismo, la individualización. Y el foco donde podemos llevar esto, pues primero en un nivel local como un experimento piloto, y luego ir pasándolo a todos los niveles hasta llegar a nivel nacional o internacional. ¿Para quién? Esa es una de las preguntas que me hicieron cuando entré en la federación, y por ejemplo esta son la encuesta de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística Español. Entonces determiné o especifiqué el número de potencial de usuarios que podríamos tener. Pero a nivel ya global, podemos poner pues, en Argentina los 2.100.000 que nos indica la encuesta nacional de personas de discapacidad, en Brasil los 6,5 millones, Chile 2.800.000, Colombia 1.300.000, Ecuador 455.000 personas, Haití 800.000, pero esta base de datos está cogida en 2010, que fue anterior al terremoto que hubo. México citan 5.700.000, Perú 1,5 millones, Puerto Rico 726.000, Uruguay 210.000, Venezuela determina la Mesa Técnica de Estadística de Discapacidad 1.400.000. Y he quitado de esta lista a, por ejemplo, Estados Unidos, que contaba unos 52 millones de personas, o Canadá, que especificaban 4 millones de personas. Simplemente con estos 12 países que he elegido tendríamos un total de 26 millones de posibles usuarios para canotaje. Sí. Ismael, perdona que te interrumpa, pero se oye un poco entrecortado. Quizás esté el micro tocando con... ¿Ahora se me oye mejor? Sí, gracias. Perdonad.
Entonces, como decía, tenemos en estos 12 países 26 millones de posibles usuarios. No voy a ir a un 10% ni a un 20%. O sea, con un 0,001% que lleguemos, que quieran participar en nuestros proyectos, en nuestras estructuras, en nuestros desarrollos, quedaría una media por país de 2.198 personas. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en España no tendríamos infraestructura para hacer una competición con 2.198 personas. Entonces, el desarrollar todos estos proyectos, estos programas y tener totalmente claro cuáles son los pasos es que todos estos posibles usuarios puedan estar dentro de nuestras federaciones. A nivel de actividad física hay muchas modalidades y oferta deportiva en la actividad física, pero no toda está estructurada ni sistematizada, que ese es el punto que podemos dar nosotros de ventaja con otras modalidades deportivas. No todas contemplan todas las discapacidades. En muchos deportes te dicen o estás dentro del rango elegible a nivel internacional o estás fuera. Desarrollan un programa específico competitivo. En el momento que destacan un poco en una modalidad deportiva ya quieren que compitan. No hay acceso para todos y se busca muchas veces el rendimiento versus el ocio. Y la línea de trabajo que nosotros queremos desarrollar es abarcar todas las modalidades, que sea un piragüismo para todos. La detección de deportistas que se pueden llevar a cabo pues, se hace a través de programas de difusión, competiciones como exposiciones que puedan probar, que vean cómo son nuestros Fórmulas 1, que son los paristas que conforman nuestras selecciones nacionales. La interconexión entre centros, tanto de un mismo país como estamos haciendo ahora con el trabajo cooperativo entre países, y una estructura organizativa de los eventos que nos permita tanto visualizar como poder captar a nuevos usuarios. Los programas de difusión y utilización de las fuentes de información pues va a depender también del contexto y cómo esté estructurado en cada país. Nosotros aquí en España pues lo podemos desplegar en varios ámbitos, como es el federativo asociativo, los autonómicos o municipales, educativo o sanitarios. Entonces ahí hacer distintos tipos de programas de desarrollo para llevar a cabo con el mismo fin en todos. Estos mismos se pueden utilizar entre las universidades, entre países a la hora de hacer investigaciones que nos permitan avanzar un poquito más en el desarrollo empírico de nuestro deporte. ¿Qué es lo que necesitamos? La cooperación para crear base científica consistente, desarrollo de planes y programar para ejecutar, tener unos monitores formados en los procedimientos y el material, pues como bien ha dicho antes Mónica, se puede adaptar siempre. O sea, tenemos material, si no se puede remar en una embarcación, se puede remar en otra. Entonces el material es más un tema de imaginación que de incapacidad. Y los planes de difusión, que se pueden llevar luego a distintos tipos de ámbitos. Para uno de estos programas, que es la exposición de competiciones en las que pueda probar la gente o que quiera interesarse, es donde hemos empezado a trabajar con el Paracanoe Science Thermometer, que es una competición aprovechando este momento de confinamiento que vivimos, que los deportistas Paracanoe puedan estar compitiendo entre sí entre distintos países y en el mismo país. Pero no está creado simplemente para hacer un evento puntual como ahora estamos en el momento de confinamiento, sino que sea aparte una actividad de difusión de los deportistas que ya tenemos entrenados como de gente que quiera participar. Este uso de material se puede utilizar también tanto obviamente para los deportistas que ya están en los equipos nacionales o en equipos de los clubes, como para utilizarlo para protocolos de pruebas que creen las bases científicas en las que nos vamos a apoyar a la hora de trabajar con determinados sectores. Estos ergómetros se pueden utilizar lo mismo para el desarrollo empírico de los programas de salud, rehabilitación, y demostramos que es realizable. Y la iniciación con los nuevos paristas. No siempre van a estar usando los deportistas de alto rendimiento. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo sesiones de material de ergómetros en hospitales y asociaciones desarrollando planes de 8 semanas para comprobar los beneficios que pueden aportar tanto física como mentalmente. Porque todos sabemos los beneficios que da, pero hay que demostrarlo.
Siguiente paso, después de volvo a una de las diapositivas del principio, de que cada país tenemos una serie de clasificaciones, es unificar los criterios. Una vez que unificamos los criterios entre todos y todos llamemos a las mismas cosas por los mismos nombres, podemos dar una cobertura entre todas las federaciones a todos los programas y poder colaborar con un proyecto, tanto con universidades, hospitales, centros de rehabilitación y asociaciones internacionales. Un solo país desarrollar todos los proyectos a la vez es imposible. Entonces, la única manera que considero se puede desarrollar todos estos proyectos es colaborando entre todos. Que todos participemos en desarrollar estos programas, en desarrollar estas estructuras y que todos nos beneficiemos de estos procesos. Esta semana sacaremos el borrador de las bases del Paracanoe Challenge Ergometer, lo haremos llegar a todos los coordinadores de los países que tenemos en contacto. Se publicará también en la página de la ITF en el apartado de Paracanoe. Ya está creado un enlace, entonces esperemos que os llegue y podéis aportarnos todas vuestras opiniones en relación a ello y podamos participar el mayor número de deportistas. Entonces vuelvo a la misma pregunta con la que comencé la sesión, ¿por qué apostar por el paracanotaje? Y la respuesta espero que después de esta charla fugaz que he pegado haya cambiado, no sea por competir, por tener unos puntos, por una representación nacional, sino que haya cambiado vuestra perspectiva a un nivel más holístico y complementario en el que podemos dar cabida a todas las discapacidades, a todas las personas, a todos los pensamientos y que entren dentro de este maravilloso deporte que nos tiene enganchados a todos los que estamos ahora mismo conectados a este canal. Pues Ismael, muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido un placer escucharos a Mónica, a Raúl y a ti, Ismael. Vamos a abrir un turno de preguntas para responder a las preguntas que los participantes le han hecho al doctor Raúl y también para ti. Bien, empezamos con la primera de César Lengua, desde Perú. Y dice lo siguiente: ¿el rango pasivo de movimiento que tiene origen en lesión cerebral es elegible? ¿Las personas con post-polio son elegibles? ¿Las personas con espasmos musculares son elegibles? Es una buena pregunta porque la clasificación funcional no considera el diagnóstico propiamente tal. O sea, digamos, no por tener parálisis cerebral o lesión medular va a ser inmediatamente clasificable. Pero sí esta condición de salud tiene que justificar la deficiencia. Entonces, en el caso de la parálisis cerebral, claro, tiene ataxia, tetosis, hipertonía, que no son elegibles para la parálisis, para el canotaje, pero sí puede producir restricción del rango articular y pérdida de fuerza por un problema, digamos, secundario. Digamos, una persona por la espasticidad pueden perder la capacidad para estirar, digamos, la rodilla, digamos, y con eso perder el rango articular o tener una disminución de fuerza que es neurológica. Entonces, ahí sí podría ingresar, pero tiene que cumplir uno de los 3 criterios. La polio, que era la otra enfermedad, se caracteriza por una disminución de la fuerza, o sea, de un daño de la segunda motoneurona que afecta la musculatura y por lo tanto va a tener una pérdida de fuerza. Y en forma secundaria también podría tener una limitación del rango articular. O sea, sí podría ingresar, pero si es que cumple los criterios. Y los espasmos musculares por sí solos, digamos, pensando que hubiese otra enfermedad neurológica, no es elegible. O sea, tendría que estar, se considera dentro de los antecedentes, pero no como un criterio por sí solo para la clasificación. Bien, muchísimas gracias, doctor Raúl. Y el mismo participante le pregunta lo siguiente a Ismael: ¿nos podría aclarar la presentación del alcance de una asociación y un club de canotaje? ¿Cómo cada uno se presenta hacia una federación? El alcance que puede tener es que no veo la pregunta, Ekaich. Sí. ¿Puedes Sí. volver a repetírmela? Sí, sería el alcance de una asociación y un club de canotaje, cómo cada uno se presenta hacia una federación.
Son todo, las asociaciones normalmente, yo por la experiencia que tengo, normalmente no quieren perder a sus asociados. Entonces, una de las formas que yo suelo utilizar es hacer un convenio con esas asociaciones desde el club o desde la federación. Entonces, ellos siguen teniendo sus asociados y nosotros les presentamos un programa de lo que ellos busquen. Si buscan un programa de ocio, de salud o de sistematización del entrenamiento. Entonces, la misma asociación entra dentro del club. Hay algunas asociaciones que no quieren pertenecer a un club, entonces lo que hacen es asociarse a la Federación Nacional. Ellos pagan una licencia y crean como si fuesen un club. Mi consejo siempre es que al club que tengan más cercano es donde se asocian y formen parte de ese club, que es donde pues, mejor les van a guiar, porque al fin y al cabo no van a encontrar ninguna asociación expertos en piragüismo como los que ya tenemos, con los años de formación que tenemos y el desarrollo. Muchas veces lo que tenemos que perder es el miedo a trabajar con lo desconocido, porque el paracanoe es muy desconocido para mucha gente y tienen miedo a la hora de trabajar con este tipo de población. Bien, por otro lado, Luis Oliva solicita a los panelistas si sería posible compartir con ellos vuestras presentaciones. ¿Creéis que sería posible compartirlas? Sí, sí, sin problema. Muy bien. Bien, pues pasamos a una siguiente pregunta de Pierre Richard, que si no me equivoco va dirigida al doctor Raúl. ¿Qué sugerencias, caminos nos puede hacer a un país que recién está empezando en esa disciplina formalmente, desde lo recreativo al alto rendimiento? Yeah. A ver, yo partiría desde la rehabilitación, porque el canotaje tiene ciertos elementos que son muy buenos para la rehabilitación de pacientes con enfermedades neurológicas y enfermedades musculoesqueléticas. Por ejemplo, una persona con lesión medular, para mejorar la función del tronco, el colocar una embarcación sobre una superficie inestable, que no necesariamente tiene que ser, o sea, ideal una piscina temperada, pero puede ser un sistema de esponja, etcétera, y que empiecen a hacer equilibrio, ya va a ser, digamos, bueno para la rehabilitación y los va a estar aproximando al deporte. Después de, en forma recreativa, finalmente asegurar que su condición de salud no vaya a empeorar. Por ejemplo, personas con amputaciones, que se vayan a generar heridas en el muñón de la amputación, personas con lesión medular que vayan a tener escaras porque pierden sensibilidad, y la protección de la técnica, o sea, de una buena técnica para proteger lesiones de hombro. Y finalmente, lo recreativo, eso tiene que ir asociado a las adaptaciones a los lugares que vayan a hacer el deporte, digamos, por el acceso a las personas que son usuarias de silla de ruedas. Y después en lo competitivo, el poder entender claramente qué personas pueden competir y no pueden competir, que es aprenderse, digamos, tres categorías o deficiencias, porque ocurre que a veces existen personas con hiperlaxitud, debilidad muscular pero dentro de la resistencia muscular, y que entrenan para competir y finalmente no compiten. Entonces, yo diría, uno, educación en los centros de rehabilitación, educación a los lugares donde se practica el deporte para que no tengan este miedo a darle acceso, y la capacitación a los técnicos de que pierdan el miedo a trabajar en personas en situación de discapacidad. Muchísimas gracias, Raúl. Y muchísimas gracias a todos. Si me disculpáis, yo tengo que marcharme, tengo ahora otra reunión, pero hay muchísimas preguntas para nuestros panelistas y si os parece bien podéis continuar respondiendo todas estas inquietudes, que veo que hay muchísimas, y agradezco a todos los participantes la participación en el chat y en las preguntas. La verdad que ha sido un rato muy agradable y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Ekaich. Gracias. Ismael, te hago a ti anfitrión y continúas con la sesión, ¿bien? De acuerdo.
Otra pregunta tenemos para el doctor de Leonardo Izarra. ¿Ha sido factible o flexible la incursión en los centros de salud o de rehabilitación para niños? A ver, en Chile tenemos una red de rehabilitación infantil que es Teletón, que es 14 hospitales, y que cubren el 90% de la rehabilitación infanto-juvenil. En algunos centros ha sido factible utilizar herramientas deportivas del canotaje para la rehabilitación, y que esto va muy ligado a que sea cercano a las ciudades donde el canotaje se practica como un deporte en la comunidad, porque finalmente genera este doble impacto de mejorar las habilidades motoras, pero también que da un acercamiento a las actividades deportivas. Entonces ahí podría señalar que hay 4 institutos que ocupan herramientas, digamos, del canotaje. Y a nivel internacional ocurre esto mismo, que en la medida de que un deporte es más popular en la comunidad, facilita que se pueda utilizar en los centros de rehabilitación. Uno lo lleva a otro caso, por ejemplo, el fútbol masivo a nivel internacional, también es fácil inculcarlo en los institutos de rehabilitación. Entonces, por eso es muy importante esta comunicación entre el centro de rehabilitación y la comunidad, porque los programas se van retroalimentando. David Coupé, buenos días. Respecto a la clasificación funcional, un atleta que no resultó elegible en una primera clasificación, ¿en un futuro puede solicitar volver a ser clasificado? Sí, existe un sistema que es de protesto, o sea, diga, de protesta, que se puede presentar en una segunda ocasión, ya sea porque faltaron antecedentes médicos que justifiquen la deficiencia, o porque la condición de salud haya cambiado. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades que son progresivas, y claro, sí, puede que en un momento no tenía el criterio mínimo de elegibilidad y después haya cambiado, o que haya ocurrido algún cambio, por ejemplo, por alguna cirugía. Entonces, pero ya después de 2 clasificaciones que son no elegibles, no existe una tercera. Mauro Gaona, no sé si esta es la misma pregunta. Cuando hablaba de los proyectos con asociaciones, etcétera, ¿son proyectos a nivel federación nacional o proyectos de Estado? Normalmente suelen ser proyectos, los proyectos se pueden sacar desde un club o desde una federación local o federación nacional. Un proyecto de Estado conlleva una estructura de trabajo muy cimentada, o sea, con muchos apoyos ya relacionados. Entonces, se pueden hacer este tipo de proyectos desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel que podemos hacer ahora mismo con la colaboración que hacemos con los 14 países que hemos formado ese grupo de trabajo. Entonces, siempre va a depender del objetivo del proyecto. No es que no se puede hacer un proyecto simplemente con 2 piraguas. Hasta con una sola embarcación se puede llevar a cabo un proyecto. Mónica, nos preguntan dónde publicaremos las presentaciones. Carolina Godoy. Ya estoy pasando la información por el canal de YouTube, entonces lo puse en el chat de respuestas y también después lo paso de manera particular a cada uno o al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Ok. Creo que mucho más preguntas no tenemos de momento. Sé que con las presentaciones, todas las presentaciones, cuando las tengáis, tendréis más dudas, tendréis más inquietudes, nos vais a tener siempre para cualquier tipo de consulta. Hay unos grupos hechos de WhatsApp con varios entrenadores como coordinadores, entonces siempre vamos a poder resolver este tipo de dudas o posibilidades de actuación que podamos desarrollar. Entonces, Mónica, si quieres dar el último, por mi parte quería agradecer otra vez a ICF por esta buena idea que han tenido sobre el desarrollo de un webinar en habla hispana. Somos muchos y yo me he quedado muy gratamente sorprendido por la aceptación
y el interés que se ha abierto con este tipo de trabajo. Y la verdad es que me he ilusionado mucho a la hora de contar con esta participación y las ganas de trabajar y desarrollar. Yo cuando veía todos los proyectos y estructuras que teníamos por delante, era muchas veces pues, con los técnicos aquí en España, que veíamos una montaña muy grande que teníamos que escalar con un equipo muy pequeño. Y viendo el trabajo que tenemos y la cantidad de gente que se está uniendo, esa montaña se está quedando en un bonito valle. De mi parte, Mónica, Raúl. Bueno, yo también, sí, también quiero dar las gracias a John Edwards, a Fátima Fernández por confiar en nosotros para este seminario que ha sido algo tan enriquecedor por todo lo que se generó, la gama variada de formas que buscamos para ir cada vez sumando más gente. Entonces, gracias a cada uno de los que participó, de los que colaboró, de los que ayudó a que esta red creciera de esta forma. Gracias al doctor, gracias a Fátima, gracias también a ti por todo el apoyo, Samuel. Muchas gracias a todos. Nos comenta Michelle que podremos tener también las presentaciones que hemos hecho en la página de la Federación Internacional de Piragüismo, el Planet Canoe, en el apartado de Paracanoe. Pues sin más, pues damos por cerrada este primer webinar. Esperemos que podamos llevar a cabo muchos más y desarrollemos conjuntamente este gran trabajo que estamos haciendo entre todos. Muchas gracias por estar y por trabajar en este bonito deporte.